tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Para mí es mucha alegría y gozo escuchar la noticia de Juan Guillermo Ricaurte como pastor asesor de la Selección Colombia en Rusia 2018. Y me parecía algo maravilloso. Uno, porque él es jugador profesional, jugó en el Nacional, Medellín, y no recuerdo el otro equipo. Y dos, porque es un joven que ama a Dios. Y recuerdo las primeras veces que fui a cumbres pastorales y le conocí tan joven, empezando. Pero tú vas ahora a Medellín o a cualquier lugar donde él está y ves lo que Dios está haciendo con Juan Guillermo Ricaurte, un predicador, un hombre de Dios que creo que Dios le está entregando una responsabilidad muy grande en Medellín y ahora en Rusia. Porque te imaginas ser el asesor espiritual de la selección. Yo creo que es algo maravilloso, ¿cierto? Y qué lindo escuchar que es un hombre que ama, que sigue y que sirve a Dios y a los jóvenes. Entonces sí, me trae mucho gozo y mucha alegría. Estaba hablando ahora con Fredier acerca de proyectos y de cosas, y a veces tenemos que tomar decisiones por el bien del uno y del otro. Y yo tuve que tomar algunas decisiones estos días, y Fredier me decía: eso solo lo hace usted, pastor. Yo pensaba ahorita en eso. Eso lo hace uno cuando verdaderamente uno ama a Dios, cuando uno se desprende de cualquier cosa y cuando se depone en intereses por el bien común. Y es lo que he estado haciendo estos días. Y como líderes debemos pensar, y yo sé que ustedes lo piensan y sé que Fredier también lo hace, y me alegraba escuchar que él trabaja no por un dinero, sino por la profesión y por lo que él es, y ahora más en Jesús. Tú y yo no trabajamos por dinero, tú y yo lo hacemos porque amamos y servimos a Dios. Amén. Grave es cuando tú lo haces por dinero, pero cuando lo haces porque tú amas a Dios, porque tú sabes a quién sirves, entonces las cosas van a ser diferentes. Amén. Dios va a hacer cosas diferentes. Y ahí es donde se va a notar la diferencia. Y hay tantas cosas lindas por hacer, hay tantas tareas, tanto trabajo, como decía Julián, ser sal, ser luz en medio de los pueblos, y a eso somos llamados nosotros. Quiero que hablemos un poco acerca de la oración eficaz, de la oración que tú y yo hacemos. Quiero que miremos lo que dice la palabra del Señor allí en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16. Vamos a ver lo que allí dice la palabra. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y quiero hablarles entonces esta noche, y el tema es la oración eficaz. ¿Cómo es el tema? La oración eficaz. Eficaz significa que son oraciones que producen los resultados deseados, y la raíz es un efecto. Cuando hay una oración eficaz, la raíz tiene un efecto que significa poder, que tiene influencia y produce resultados. Cuando tú haces una oración eficaz, entonces viene un efecto, y ese efecto
tiene algo que es puede. Puede son oraciones que tienen ventajas o beneficios al hacerlas. Entonces, cuando tú y yo oramos, ahí en Santiago también dice, y la oración de fe, escuche bien, la oración de fe salvará al enfermo. Basándonos en las anteriores definiciones, podemos resumir que Santiago en el capítulo 5, en el versículo 16, está diciendo que nuestras oraciones deben liberar poder que tenga influencia, beneficie y tenga ventajas para producir unos resultados. Lo contrario de hacer oraciones eficaces es orar mal. Y sí dice la palabra, ¿cómo debemos orar? No lo sabemos porque oramos mal. Porque muchas veces nuestras oraciones no son guiadas por el Espíritu de Dios. Lo contrario de hacer oraciones eficaces es entonces orar mal. A veces tomamos a la ligera el orar mal. Es un grave pecado a los ojos de Dios. La palabra mal es kakos, y esto significa en griego, literalmente es hacer oraciones malvadas. ¿Viene a su mente en este momento alguna oración malvada? Porque muchas veces personas están orando y pidiendo que Dios haga justicia. Y oigo a muchas personas diciendo con su corazón dolido, afectado y marcado, Dios hará justicia. Y pienso yo que cuando oro de esa manera, estoy esperando que Dios haga algo con alguien. ¿No cree usted eso? Cuando usted pide de esa forma, usted como que está esperando que algo le pase a alguien. ¿Y la justicia es de quién? La justicia es de Dios. Y cuando pedimos justicia, la justicia empieza por nuestra propia casa. Entonces quiero que piensen eso. Cuando tú y yo oramos mal, cuando tú y yo hacemos oraciones malvadas, cuando tú y yo estamos orando y esperamos que le pase algo no bueno, algo no grato a alguien. Y ahí es donde debemos pensar. Y Santiago en el capítulo 4, en el versículo 3, está diciendo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que cuando nosotros pedimos, ¿qué es lo que estamos pidiendo? No es malo pedir. La Biblia es clara y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Entonces, quiero que medites en la oración que estamos haciendo, porque Santiago en el capítulo 4, en el versículo 3, está siendo muy claro, está diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Y es ahí donde tú y yo debemos empezar a revisar nuestra oración, nuestro tiempo con Dios. Y aclaro algo, no es malo pedir algo a Dios, no es malo que en tu corazón desees algo bueno. De hecho, Dios quiere prosperarnos. El deseo de Dios es que tú y yo estemos bien. Ese es el deseo de Dios. Y en Jeremías dice muy claro, porque yo sé qué planes tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios para su pueblo es siempre lo bueno. ¿Es siempre qué? Lo bueno. Pero mi oración no se puede basar todo el tiempo en pedir y en pedir lo que yo anhelo, lo que quiero y lo que deseo. Porque yo creo que hay muchas cosas para orar. Este viernes va a haber una vigilia nacional. En Colombia van a buscar los hijos de Dios en oración, pidiéndole al Rey que sea Él el que dirija, que sea Él el que tome el control de todas las cosas. Esa es la tarea que nosotros como hijos de Dios podemos hacer. No podemos hacer ninguna otra cosa, sino buscar al Rey de Gloria, al que nos escucha, al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que nos oye. Y decirle, aquí estoy, Señor. Entonces hay una vigilia nacional en Colombia y hay un clamor profundo.
Creo que hay personas sufriendo, personas maltratadas, personas abusadas. Creo que hay personas aguantando hambre, personas que no saben dónde vivir, algunos en un desacierto, en una zozobra. ¿Qué va a pasar con mi vida? Y hay tantos distractores en el mundo, tantas cosas que pueden desviar nuestra mirada de Dios. Y yo espero que cuando tú quieras volver tu mirada a Dios no sea tarde, porque hay cosas que nos desvían, que nos apartan del allí de Dios, de lo más importante para ti, para mí. Yo creo, hermano, que este país no lo cambia nadie. Yo creo que solo la mano del Dios Todopoderoso puede hacer algo extraordinario. Creo en eso y estoy firme en mis convicciones, en mi fe y en lo que yo predico. Es el Dios vivo, es el Dios Todopoderoso el que puede transformar una nación. Y a Él es el que nosotros clamamos. Entonces, ¿cómo está nuestra oración? Mejor aún, ¿qué tiempo con Dios es el que yo tengo? ¿Qué calidad de tiempo es el que yo le estoy dando a Dios? ¿Cuántas veces hemos malinterpretado este pasaje en la iglesia? Muchos dirán que este pasaje significa que no tuvimos lo que necesitábamos porque no lo pedimos. No es así. Este versículo en realidad significa que hemos estado pidiendo, pero lo hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos fuera de la voluntad de Dios. Y tú y yo debemos pedir conforme a su voluntad. Tú que ves, tú que escuchas, revisa tu oración. ¿Qué es lo que estamos orando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo decíamos hace días. Es buena, es agradable, es perfecta. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Cuando me acerco a su palabra, cuando escudriño la palabra, cuando leo la palabra, cuando ahondo en la palabra. Cuando quiero ir más allá, no quedarme solo en lo que escucho, no solo en un versículo, sino ir más allá. Y yo quiero conocer y yo quiero entender al Rey de la Gloria. Amén. Al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo ve. Decía Julián ahora, una persona que no podía ver, alabando, glorificando y exaltando a Dios. Una persona sin pies, pero gozosa, feliz, alabando y exaltando al Rey. Yo estuve en Bogotá, en Avivamiento para las Naciones, y estábamos allí adorando al Señor. Yo predico de Dios, pero vi cuando una persona se paró de una silla de ruedas. Inmediatamente me quebranté, inmediatamente le pedí perdón a Dios, porque somos incrédulos, porque la verdad nosotros muchas veces oramos, pero no creemos lo que Dios puede hacer. Leemos su palabra, pero no creemos muchas veces lo que ella dice. Y solo la fe se conoce, escúchame bien, la fe se conoce cuando estamos en momentos de prueba. Es allí donde sabemos qué tanta fe nosotros tenemos. Estaba estudiando esta tarde sobre eso. Estaba estudiando este tema acerca de ir más allá, de lo más profundo, de pasar un tiempo más con Dios, porque allí es donde Dios se revela. De no tener miedo a preguntarle a Dios por todas las cosas que están pasando, que están sucediendo. De no tener temor para decirle: Dios, esto que yo voy a hacer está de acuerdo contigo. Porque a veces en nuestra necedad, en nuestra terquedad, estamos asegurando que es Dios el que está diciendo que sí, y quizás Dios no tiene nada que ver en el asunto. Reconocer que somos frágiles, que somos débiles, reconocer que cometemos errores, reconocer que necesitamos buscarlo a Él. Entonces, debo conocer la voluntad de Dios. La Biblia dice que sí, el Señor nos dará los deseos de nuestro corazón. Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Quiero que miremos el Salmo capítulo 37 en el versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Es un deleite buscarlo a Él, es un deleite disfrutar de Él, es un deleite pasar tiempos con Él.
Y deleitarse en Él es como cuando tú te quedas con tu mirada fija en un cuadro, en algo que te gusta, no quitas la mirada de Él y disfrutas de lo que estás viendo. Deleitarse en Él es pasar tiempo con Él, disfrutando, gozándote, alegrándote. Debe venir una revelación a nuestra vida de lo que verdaderamente nosotros debemos hacer. Debe venir una revelación a nuestro corazón acerca de su bendita y de su poderosa palabra. Quiero que miremos el Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me ha escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Aquí está hablando de la fe y de la oración, que deben ir juntas, porque la oración de fe es la oración que prevalece. David entregó su alma a Dios en forma especial, y con sus palabras, ahí en el versículo 5 dice: Señor Jesús dio su último aliento en la cruz e hizo de su alma una ofrenda voluntaria por el pecado, entregando su vida como rescate. Pero he aquí, David es un hombre confundido y con problemas. Su mejor parte es su gran cuidado por su alma, por su espíritu. Muchos piensan que sí están confundidos por sus asuntos mundanos y se multiplican sus preocupaciones. Pueden ser excusados si se descuidan de su alma. Pero somos los más interesados por cuidar de nuestra alma, para que el hombre interior no sufra daño. Aunque el hombre exterior se deshaga o se desgaste, la redención del alma es tan preciosa que hubiera cesado para siempre si Cristo no lo hubiera emprendido. Habiendo confesado en la misericordia de Dios, uno se alegra y se regocija en esto. Dios mira nuestra alma, y cuando estamos atribulados para ver si se humilla por el pecado y mejorar por la aflicción, todo creyente enfrentará peligros y liberaciones hasta que sea librado de la muerte, su postrer enemigo. Aquí, en este salmo, David está en angustia, David está en dolor, en preocupación. Las aflicciones de David lo hicieron varón de dolores.
Aquí era tipo de Cristo, que estaba experimentado en quebrantos. David reconoce que sus aflicciones eran merecidas por sus pecados, pero Cristo sufrió por los nuestros. Los amigos de David no se animaron a socorrerlo. No pensemos que es raro si nos abandonan, pero asegurémonos de que tú y yo tenemos un amigo en el cielo que nunca falla, que nunca nos abandona. Amén. El que nunca te va a traicionar, el que te escucha, el que está contigo en las buenas y en las malas, el que conoce tu dolor, el que conoce tu aflicción y tu angustia. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho. Y es tiempo de que tú y yo verdaderamente miremos al Rey de Gloria. Que tú y yo verdaderamente clamemos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El que conoce tu angustia, el que conoce tu dolor, el que conoce tu aflicción y el que conoce tus problemas. Y si tú necesitas un milagro, pues corre a Él, clama a Él y búscalo a Él. Al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que todo lo ve, al que conoce tus dolores, el que conoce tu aflicción, el que sabe lo que estás pensando en este momento. Y estaba ahorita leyendo el Salmo y me pareció ver a una persona con deseos de quitarse la vida. Vi una persona con deseos de no vivir más porque está desesperado, porque está en angustia, porque tiene dolor. Pero Dios conoce tu angustia, tu dolor y tu aflicción, y Él puede hacer algo extraordinario. ¿Qué puede hacer? En el momento más crítico de mi vida, yo vi cómo su mano se extendía para decirme estoy contigo, para decirme no temas, para decirme yo te ayudo. Así que piensa en la oración que estás haciendo. Porque Dios espera mucho más de nosotros. Dios no espera sino que oremos por algo material, por algo físico o por una persona. Dios espera que tú y yo tengamos dolor, aflicción por el perdido, por el necesitado, por el angustiado, por el desvalido, por el enfermo. Déjate usar por el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que Él en algún momento te va a llevar a alguna persona. Él en algún momento te va a decir, sírvele a este. Hay dolor en mi corazón cuando yo lo único que veo es a alguien peleando por sus propios intereses. Me duele el corazón cuando yo veo que hay egoísmo, cuando yo veo que hay orgullo, cuando no deponemos nuestros intereses para servir a otro, para gastar nuestra vida si es preciso por otro. Y te estoy diciendo esto con autoridad, porque como lo han hecho conmigo, yo lo tengo que hacer con otros. Y si Dios te bendice, pues tú debes bendecir a otros. ¿Cuáles? Escúchame bien lo que te voy a preguntar esta noche. ¿Cuáles son tus intereses hoy? ¿Cuál es tu afán y cuál es tu carrera hoy? ¿Qué verdaderamente es lo que te preocupa, lo que te afana? ¿Qué es lo que te hace correr a ti en este tiempo? Quiero que pongas eso en la balanza de Dios y que pienses verdaderamente para dónde va tu vida. No estamos jugando. Creo que estamos en el tiempo más importante de nuestra vida, en el tiempo más crucial. ¿Qué te impulsa cada mañana cuando te levantas? ¿Qué te hace mover cada día? Y estoy siendo claro, puedes soñar, puedes querer tener, eso no es malo, hermano. Pero pregunto, en tu oración está tu vecino, tu vecina, tu hermana, tu niño, aquella persona que necesita. Una nación que se deteriora, se come el uno al otro, se maltrata y se daña el uno al otro. Países que están pasando por momentos tan fuertes y difíciles. ¿Cuál es nuestro afán? Y la Biblia es clara y dice, por nada estéis afanados. Cada día trae su propio afán. Pero tú y yo vivimos en un afán, en una carrera. No hay tiempo.
No tengo tiempo, pastor, para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para ir a la iglesia. Pero lo queremos todo. Y queremos que Dios nos dé todo. Entonces, si el Señor dice que nos deleitemos en Él, ahora quiero que pensemos en eso. Me deleito en el amado. Tiene que venir una revelación a nuestro corazón. Tiene que venir una revelación donde Dios quite de mi corazón cualquier deseo que no sea acorde con la voluntad de Dios para mi vida. Empezar a decirle: quita de mi corazón cualquier cosa que no sea acorde a tu voluntad en mi vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un destino con tu vida. Pero si tú y yo no le buscamos, si tú y yo no nos acercamos a Él, si tú y yo no queremos conocer cuál es el propósito y cuál es el destino, pues quizás muramos y no nos demos por enterados. Orar mal no tiene nada que ver con una falta de oración. Se trata de oraciones incorrectas. La palabra griega, lo dije ahora, es kakos, y significa también hacer oraciones que están enfermas y son graves a los ojos de Dios. En la oración, en la intercesión de guerra, no podemos orar de cualquier modo. Las oraciones con el sentido de que cualquier viento que sople están bien por mí, no están bien para Dios. Esas oraciones enviarán la brisa incorrecta a nuestro camino. En cuanto a mí y a mi casa, debemos estar en una posición de recibir el susurro, el silbido apacible de Dios a nuestro oído, a nuestro corazón. Que yo pueda decir: escuché la voz de Dios. Que yo pueda decir: estoy preocupado por mi espíritu y mi alma. Estoy tan preocupado por saber qué hay después de la muerte. Estoy tan inquieto por las cosas celestiales. Estoy pensando en la vida eterna y quiero invertir en ella. Que el Espíritu de Dios traiga revelación a nuestra vida, a nuestro espíritu. Si tú y yo entendemos esto, entonces Dios va a traer una restauración. La oración va a cambiar, y esa oración intercesora de estos últimos tiempos va a ser una oración tan especial que va a haber algo extraordinario en Colombia. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy seguro de que Dios va a hacer algo extraordinario. Yo estoy convencido de que los ojos de Dios están puestos sobre esta nación. Yo creo que en Colombia, en países, en ciudades, en departamentos, en municipios, en veredas, en corregimientos, en pueblos, en barrios, yo estoy convencido de que hay personas que verdaderamente doblan sus rodillas y claman al Dios de gloria, al Dios de amor y de poder, y le dicen: Señor, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis vecinos, ten misericordia de mi barrio. Yo creo que hay gente que dobla sus rodillas y le dice: Padre, haz algo extraordinario con mi vecino, con mi vecina. Glorifícate en ellos, los bendice, los guarda. Hay que pensar en esto. Hay que pensar en esos hombres que conocí tiempo atrás. Alberto Benjamín Simpson, un fundador de la iglesia cristiana en Colombia y en muchos otros países. Alberto Benjamín Simpson tomaba el mapa mundi, se doblaba de rodillas y tomaba una nación y se pasaba semanas orando y llorando a Dios por esa nación, diciéndole: Padre, esta nación te conocerá a ti. Juan Nos, un hombre que doblaba sus rodillas y decía: dame a Escocia o me muero.
Que se levanten verdaderamente hombres y mujeres que clamen al Rey de Reyes por una nación, no por un interés propio, no porque quiero esto, porque yo quiero aquello, o porque hay una oportunidad donde algo bueno va a salir para mí. No, porque yo tengo un Dios vivo, un Dios que cambia, que transforma y que renueva. Que se levante un pueblo que ame al Rey de Gloria. Que se levante una nación que clama al Rey de Gloria, que verdaderamente cree que Jesucristo es el Señor. Alguien que tenga propósito y destino cada día, y que su único deseo sea compartirle a otro y decirle: Jesús es el Señor. Dios puede cambiarte, Dios puede transformarte, Dios puede hacer algo nuevo contigo. Y aquel que ha querido quitarse su vida, aquel que está desilusionado, aquella mujer que está desilusionada, porque lo veo en mi espíritu, ¿sabe por qué es? Porque cambió a Dios, porque dejó a Dios por seguir a un hombre. Aquellos que corrieron más tras el dinero que Dios. Por eso hay desilusiones. Dios entrega los mejores tesoros, pero si yo dejo los mejores tesoros por seguir a hombres, tendré la desilusión más grande de mi vida. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice Dios. ¿Por qué venimos acá? Para seguir iguales. Tengo dolor en mi corazón de ver toda esta semana gente maltratándose por Facebook, por las redes, involucrando a la iglesia de Cristo. Tengo dolor por eso. Si tú y yo lo único que tenemos que hacer es leer la Biblia, orar y servir y amar a quien podamos amar y hacer el bien, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No dañarnos los unos a los otros. Y creo en el nombre de Jesús. Creo que Dios va a permitir algo fuerte en la nación que va a hacer que sus hijos vuelvan a sus pies y reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores, que Él es el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Él es Dios, hermano. Él es Dios en el cielo, Él es Dios en la tierra y Él es Dios debajo de la tierra. Y creo tanto en esto, hermano querido. Creo y estoy firme en lo que la Biblia dice: la tierra clama por justicia. La sangre inocente que fue derramada está gritando allá en el cielo a Dios: justicia. Y algo va a suceder en el nombre de Jesús. No me compete a mí decir quién y quién no. Lo único que yo debo hablar es del amor de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Murió por toda una humanidad, murió por todos los pecadores, murió, y dice Isaías 53, que llevó las rebeliones, las enfermedades, los dolores, los pecados y las iniquidades. Amén. Y murió una sola vez y para siempre. ¿Cómo será el dolor del Padre? ¿Cómo será el dolor de Jesús? Si yo leo la Biblia y la Biblia dice que el Espíritu Santo está con gemidos indecibles delante del Padre por ti, por mí, por toda una humanidad. ¿Cuál es el dolor del Padre? El dolor que hemos causado con tantas cosas que hacemos día tras día. Pero hay una esperanza para mí. La Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú y yo tenemos el mejor abogado, el que pelea por nosotros, el que nos defiende, el que está allá clamando por nosotros. Fredier decía hace días en un parque: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y estoy seguro de eso. Yo creo que Él está allá por aquellos que ponen el pecho. Yo creo que Él está allá por aquellos que están haciendo lo que haya que hacer por hablar del amor de Jesús. Amén. Pero aún así, ¿sabe qué dice Dios esta noche para los que ven, para los que escuchan y los que están aquí? Sus manos están extendidas y Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que sus brazos todavía están extendidos. No esperes a que sea tarde, no esperes al último momento. Quizás algunos están esperando el último minuto para salir corriendo y sea tarde. Ven ahora, ven a Jesús, ven a Él, al que cambia y transforma los corazones. Y dile: Señor, quiero hacer una oración que verdaderamente cambie, que renueve, que transforme, una oración que restaure, una oración donde voy a colocar mis intereses, pero una oración donde voy a escuchar tu dulce voz. Y la pregunta esta noche para cada uno: ¿estás orando como Él quiere? Tu oración es la oración que Dios quiere escuchar. Es tiempo. Como lo dije esta semana, somos seres espirituales y en nosotros hay eternidad. Quiero que saques un tiempo para hablar con Dios. Quiero que saques un tiempo donde verdaderamente te sientes y te preguntes esto: ¿para dónde va mi vida? ¿Sabes? Hablo a todos los que están aquí y los que están viendo. Donde a nadie puedes engañar. Donde sabes que tu vida como va no está bien. Y que necesitas un cambio y una transformación de tu vida. Y que ningún hombre en esta tierra la puede cambiar. Porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Que tengamos una confrontación con Él, donde tengamos que hablar con Él y decirle: verdaderamente mi vida no tiene sentido y lo que estoy haciendo no es lo correcto. Pero encauzarnos, encaminarnos en el allí de Dios, en el propósito de Dios, porque Dios tiene un destino maravilloso para ti. Porque si tú lo miras a Él, si escuchas su voz, vas a encontrar lo extraordinario, lo sobrenatural, lo maravilloso y lo hermoso. Y hay dones, talentos en ti que aún no conoces. Y que es tiempo de que estén al servicio de Jesús, afuera, como decía Julián, en la calle, en el vecino, en el hermano, en cualquiera. Poder hablar, saludar a cualquier persona sin temor. Poder decirle a las personas que Jesús les ama. Sí hay esperanza. Algunos que están preocupados y no saben qué hacer, que tienen deudas, quiero decirle: Dios puede hacer un milagro extraordinario. Dios va a hacer un milagro extraordinario y pagarás tus deudas. Aquel que quizás su esposa lo dejó o está a punto de dejarle porque sigue en su obstinado corazón, quiero decirle: Dios puede hacer algo nuevo y restaurar tu hogar y volverte a tu casa, a tu familia y hacer algo nuevo. Aquella mamá que está angustiada y desesperada porque su hijo está en la droga, en el alcohol o perdido, Dios puede hacer algo extraordinario. Porque la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Tú que necesitas un milagro, es tiempo de mirar, de acercarnos al hacedor de los milagros. Lo he dicho muchas veces, el problema es que venimos buscando el milagro, no venimos buscando al que hace los milagros. Muchas personas vienen, oyen el mensaje, creen y les gusta,
Pero otras personas vienen, oyen el mensaje, creen y le obedecen. Allí hay una diferencia muy grande. Y quiero decirte esto esta noche, que sé que es para ti. ¿Quieres seguir como estás? ¿Quieres estar avanzando 3 pasos y retrocediéndote 5, 7? ¿O quieres que verdaderamente haya un cambio en tu vida? En el nombre de Jesús te lo hablo esta noche. Dios te está dando la oportunidad de que algo nuevo venga a tu vida. Si primero abres tu corazón y que Él sea el centro, en tu casa, en tu vida, en tu relación, en tus negocios y en cualquier cosa. Dios si quiere prosperarte. Y oramos para que en su pía venga un tiempo extraordinario de prosperidad, de nuevas finanzas, de hombres y mujeres que creen en el Dios de gloria, y Dios va a empezar a respaldar. Y veo muchos Josés allá afuera, que donde ellos están, todo prospera. Y hoy estás haciendo algo nuevo y extraordinario en mí. El sol de justicia brilla para ti. Él trae sanidad, Él trae medicina. Esta semana, un milagro más de Dios para ti. Dele la gloria al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Quiero que clames ahí un momento por nuestra nación y dile: Colombia, Colombia es para Cristo. Colombia será conocida como una tierra donde la gloria de Dios se dejará ver. Bendito Dios, glorifícate. Y ahora que en tantos países, y ahora que en Rusia se va a entonar el himno nacional de Colombia, que se escuche fuerte lo que dice esa estrofa. Comprende las palabras del que murió en la cruz, a Jesús, al Rey de Gloria. Gracias, Señor, gracias. Cuida nuestra nación, protege nuestra nación, Padre. Los mejores tiempos para nuestra nación Colombia. Que tú mires para la tierra de Colombia y no se diga lo que se citó en la Biblia. He buscado, no he hallado, no he encontrado un hombre que haga brecha delante de mí por todos los hombres. Que tú mires a Colombia y se diga: en muchos lugares mis hijos están orando, están intercediendo y están clamando. Que haya en este tiempo una oración agonizante por Colombia, por nuestra nación. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios Todopoderoso. Y te bendigo a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dele unas palmas bien fuertes a Jesús. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios.
te alabaré, porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios.